capítulo xci de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Diaz del Castillo. De la manera y persona del gran Montezuma y de quan gran señor era. Seria el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura y bien proporcionado y cenceño y pocas carnes y la color no muy moreno sino propia color y matiz de indio y traia los cabellos no muy largos sino quanto le cubrian las orejas y pocas barbas prietas y bien puestas y raras y el rostro algo largo y alegre y los ojos de buena manera y mostraba en su persona en el mirar por un cabo amor y guando era menester gravedad. Era muy pulido y limpio, bañábase cada dia una vez la tarde, tenia muchas mugeres por amigas y hijas de señores, puesto que tenia dos grandes cacicas por sus legítimas mugeres, que guando usaba con ellas era tan secretamente que no lo alcanzaba saber sino alguno de los que le servian. Era muy limpio de sodomías. Las mantas y ropas que se ponia un dia no se las ponia sino desde 4 dias. Tenia sobre 200 principales de su guarda en otras salas junto la suya, y estos no para que hablasen todos con él, sino qual ó qual, y guando le iban hablar se habian de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía, mas habian de ser limpias y habian de entrar descalzos y los ojos baxos puestos en tierra y no miralle la cara y con 3 reverencias que le hacian primero que él llegasen y le decian en ellas señor mi señor gran señor. Y guando le daban relacion lo que iban, con pocas palabras los despachaba sin levantar el rostro al despedirse dél, sino la cara y ojos baxos en tierra, hacia donde estaba, y no vueltas las espaldas hasta que salian de la sala. Y otra cosa vi, que guando otros grandes señores venian de lejas tierras pleytos ó negocios, guando llegaban los aposentos del gran Montezuma, habianse de descalzar y venir con pobres mantas y no habian de entrar derecho en los palacios, sino rodear un poco por el lado de la puerta de palacio, que entrar de rota batida tenianlo por descato. En el comer le tenian sus cocineros sobre 30 maneras de guisados hechos su modo y usanza, y tenianlos puestos en braseros de barro chicos debaxo porque no se enfriasen. Y de aquello que el gran Montezuma habia de comer, guisaban mas de 300 platos sin mas de 1000 para la gente de guarda, y guando habia de comer salíase el Montezuma algunas veces con sus príncipes y mayordomos y le señalaban qual guisado era mejor y de qué aves y cosas estaba guisado y de lo que le decian de aquello habia de comer, y guando salia lo ver eran pocas veces. Y como por pasatiempo oí decir que le solian guisar carnes de muchachos de poca edad, y como tenia tantas diversidades de guisados y de tantas cosas, no lo echamos de ver si era de carne humana ó de otras cosas, porque cotidianamente le guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, venado, puerco de la tierra, paxaritos de caña y palomas y liebres y conejos, y muchas maneras de aves y cosas de las que se crian en estas tierras, que son tantas que no las acabaré de nombrar tan presto, y así no miramos en ello. Lo que yo sé es que despues que nuestro capitan le reprehendió el sacrificio y comer de carne humana, que desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar. Dexemos de hablar en esto y volvamos la manera que tenia en su servicio al tiempo de comer, y es desta manera, que si hacia frío tenianle hecha mucha lumbre de ascuas de una leña de cortezas de árboles que no hacian humo, el olor de las cortezas de que hacian aquellas ascuas muy oloroso. Y porque no le diesen mas calor de lo que él quería, ponian delante una como tabla labrada con oro y otras figuras de ídolos, y él sentado en un asentadero baxo rico y blando, y la mesa tambien baja, hecha de la misma manera de los asentaderos, y allí le ponian sus manteles de mantas blancas y unos pañizuelos algo largos de lo mismo, y 4 mugeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unos como manera de aguamaniles hondos, que llaman xicales, y le ponian debaxo para recoger el agua otros manera de platos, y le daban sus toallas y otras 2 mugeres
le traian el pan de tortillas é ya que comenzaba comer echábanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro porque no le viesen comer y estaban apartadas las 4 mugeres aparte y allí se le ponian sus lados 4 grandes señores viejos y de edad en pie con quien el montezuma de guando en guando platicaba y preguntaba cosas y por mucho favor daba cada uno destos viejos un plato de lo que él comia y decian que aquellos viejos eran sus deudos muy cercanos y consejeros y jueces de pleytos y el plato y manjar que les daba el montezuma comian en pie y con mucho acato y todo sin miralle la cara servíase con barro de cholula uno colorado y otro prieto mientras que comia ni por pensamiento habian de hacer alboroto ni hablar algo los de su guarda que estaban en las salas cerca de la del montezuma traianle frutas de todas quantas habia en la tierra mas no comia sino muy poca y de guando en guando traian unas como copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao que decian era para tener acceso con mugeres y entónces no mirábamos en ello mas lo que yo vi que traian sobre 50 jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma y de lo que bebia y las mugeres le servian al beber con gran acato y algunas veces al tiempo del comer estaban unos indios corcovados muy feos porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio los cuerpos que entre ellos eran chocarreros y otros indios que debian de ser truanes que le decian gracias y otros que le cantaban y baylaban porque el montezuma era aficionado placeres y cantares y aquellos mandaba dar los relieves y jarros del cacao y las mismas 4 mugeres alzaban los manteles y le tornaban dar agua manos y con mucho acato que le hacian y hablaba montezuma aquellos 4 principales viejos en cosas que le convenian y se despedian dél con gran acato que le tenian y él se quedaba reposando y guando el gran montezuma habia comido luego comian todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa y me parece que sacaban sobre 1000 platos de aquellos manjares que dicho tengo pues jarros de cacao con su espuma como entre mexicanos se hace mas de 2000 y fruta infinita pues para sus mugeres y criadas y panaderas y cacaguoteras era gran costa la que tenia dexemos de hablar de la costa y comida de su casa y digamos de los mayordomos y tesoreros y despensas y botillería y de los que tenian cargo de las casas adonde tenian el maiz digo que habia tanto que escribir cada cosa por sí que yo no sé por donde comenzar sino que estábamos admirados del gran concierto y abasto que en todo habia y mas digo que se me habia olvidado que es bien de tornallo recitar y es que le servian al montezuma estando la mesa guando comia como dicho tengo otras 2 mugeres muy agraciadas tortillas amasadas con huevos y otras cosas sustanciosas y eran las tortillas muy blancas y traianselas en unos platos cobijados con sus paños limpios y tambien le traian otra manera de pan que son como bollos largos hechos y amasados con otra manera de cosas sustanciales y pan pachol que en esta tierra así se dice que es manera de unas obleas tambien le ponian en la mesa 3 cañutos muy pintados y dorados y dentro traian liquidambar envuelto con unas yerbas que se dice tabaco y guando acababa de comer despues que le habian cantado y baylado y alzada la mesa tomaba el humo de uno de aquellos cañutos y muy poco y con ello se dormia dexemos ya de decir del servicio de su mesa y volvamos nuestra relacion acuérdome que era en aquel tiempo su mayordomo mayor un gran cacique que le pusimos por nombre tapia y tenia cuenta de todas las rentas que le traian al montezuma con sus libros hechos de su papel que se dice amatl y tenia destos libros una gran casa dellos dexemos de hablar de los libros y cuentas pues va fuera de nuestra relacion y digamos como tenia montezuma 2 casas llenas de todo género de armas y muchas dellas ricas con oro y pedrería y como eran rodelas grandes y chicas y unas como macanas y otras manera de espadas de 2 manos engastadas en ellas unas navajas de pedernal que cortaban muy mejor que nuestras espadas y otras lanzas mas largas que no las nuestras con una braza de cuchilla
y engastadas en ellas muchas navajas, que aunque den con ellas en un broquel ó rodela no faltan, y cortan en fin como navajas, que se rapan con ellas las cabezas. Y tenian muy buenos arcos y flechas y varas de 2 gajos, y otras de 1 con sus tiraderas, y muchas hondas y piedras rollizas hechas mano, y unos como paveses que son de arte, que los pueden arrollar arriba cuando no pelean, porque no les estorbe, y al tiempo de pelear, cuando son menester, los dexan caer y quedan cubiertos sus cuerpos de arriba abajo. Nota: es notable este pasaje para llegar a entender que los mexicanos y demas naciones eran temibles por la calidad de sus armas. Fin de la nota. Tambien tenian muchas armas de algodon colchadas y ricamente labradas por defuera, de plumas de muchas colores a manera de divisas é invenciones, y tenian otros como capacetes y cascos de madera y de hueso tambien muy labrados de pluma por defuera, y tenian otras armas de otras hechuras que por excusar la prolixidad las dexo de decir, y sus oficiales que siempre labraban y entendian en ello, y mayordomos que tenian cargo de las casas de armas. Dexemos esto y vamos la casa de aves, y por fuerza me he de detener en contar cada género de qué calidad eran. Digo que desde águilas reales y otras águilas mas chicas y otras muchas maneras de aves de grandes cuerpos, hasta paxaritos muy chicos pintados de diversas colores. Tambien donde hacen aquellos ricos plumajes que labran de plumas verdes, y las aves de estas plumas es el cuerpo dellas a manera de las picazas que hay en nuestra España. Llámanse en esta tierra quezales, y otros pájaros que tienen la pluma de 5 colores, que es verde, colorado, blanco, amarillo y azul. Estos no sé cómo se llaman. Pues papagayos de otras diferenciadas colores tenia tantos que no se me acuerda los nombres dellos. Dexemos patos de buena pluma y otros mayores que les querian parecer, y de todas estas aves pelábanle las plumas en tiempos que para ello era convenible, y tornaban a pelechar. Y todas las mas aves que dicho tengo, criaban en aquella casa, y al tiempo de encoclar, tenian cargo de les echar sus huevos ciertos indios e indias que miraban por todas las aves, y de limpiarles sus nidos y darles de comer, y esto a cada género y ralea de aves, lo que era su mantenimiento. Y en aquella casa habia un estanque grande de agua dulce, y tenia en él otra manera de aves muy altas de zancas y colorado todo el cuerpo, y alas y cola. No sé el nombre dellas, mas en la isla de Cuba las llaman ipiris a otras como ellas. Y tambien en aquel estanque habia otras raleas de aves que siempre estaban en el agua. Dexemos esto y vamos a otra gran casa donde tenian muchos ídolos, y decian que eran sus dioses bravos, y con ellos muchos géneros de animales, de tigres y leones de 2 maneras, unos que son de hechura de lobos, que en esta tierra se llaman adives, y zorros, y otras alimañas chicas. Y todas estas carnicerías se las mantenian con carne, y las mas dellas criaban en aquella casa, y les daban de comer venados, gallinas, perrillos y otras cosas que cazaban, y aun oí decir que cuerpos de indios de los que sacrificaban. Y es de esta manera que ya me habrán oído decir, que guando sacrificaban a algun triste indio, que le aserraban con unos navajones de pedernal por los pechos, y bullendo le sacaban el corazon y sangre y lo presentaban a sus ídolos, en cuyo nombre hacian aquel sacrificio, y luego les cortaban los muslos y brazos y la cabeza, y aquello comian en fiestas y banquetes, y la cabeza colgaban de unas vigas, y el cuerpo del indio sacrificado no llegaban a él para le comer, sino dábanlo a aquellos bravos animales, pues mas tenian en aquella maldita casa muchas víboras y culebras emponzoñadas, que traen en las colas unos que suenan como cascabeles. Estas son las peores víboras de todas, y tenianlas en cunas, tinajas y en cántaros grandes, y en ellos mucha pluma, y allí tenian sus huevos y criaban sus viboreznos, y les daban a comer de los cuerpos de los indios que sacrificaban, y otras carnes de perros de los que ellos solian criar. Y aun tuvimos por cierto que guando nos echaron de México y nos mataron sobre 850 de nuestros soldados, y de los de Narvaez, que de los muertos mantuvieron muchos días aquellas fuertes alimañas y culebras, segun diré en su tiempo y sazon.
y aquestas culebras y bestias tenian ofrecidas á aquellos sus ídolos bravos para que estuviesen en su compañía. Digamos ahora las cosas infernales que hacian guando bramaban los tigres y leones y aullaban los adives y zorros y silvaban las sierpes, era grima oirlo y parecia infierno. Pasemos adelante y digamos de los grandes oficiales que tenia de cada género de oficio, que entre ellos se usaba, y comencemos por los lapidarios y plateros de oro y plata, y todo vaciadizo, que en nuestra España los grandes plateros tienen que mirar en ello, y destos tenia tantos y tan primos en un pueblo que se dice Escapuzalco, una legua de México. Pues labrar piedras finas y calchihuis, que son como esmeraldas, otros muchos grandes maestros. Vamos adelante los grandes oficiales de asentar de pluma y pintores y entalladores muy sublimados, que por lo que ahora hemos visto, la obra que hacen, ternemos consideracion en lo que entónces labraban, que 3 indios hay en la ciudad de México, tan primos en su oficio de entalladores y pintores, que se dicen Marcos de Aquino y Juan de la Cruz y el Crespillo, que si fueran en tiempo de aquel antiguo y afamado Apeles, ó de Miguel Angel, ó Berruguete, que son de nuestros tiempos, les pusieran en el número dellos. Pasemos adelante y vamos las indias de tejederas y labranderas, que le hacian tanta multitud de ropa fina con muy grandes labores de plumas, y de donde mas quotidianamente la traian, era de unos pueblos y provincia que está en la costa del norte de cabe la Vera Cruz, que la decian Costatán, muy cerca de San Juan de Ulua, donde desembarcamos guando veniamos con Cortés. Y en su casa el mismo Montezuma, todas las hijas de señores que tenia por amigas, siempre tejian cosas muy primas, y otras muchas hijas de mexicanos vecinos, que estaban como a manera de recogimiento, que querian parecer monjas, tambien tejian, y todo de pluma. Estas monjas tenian sus casas cerca del gran cu del Huichilobos, y por devocion suya y de otro ídolo de mujer, que decian que era su abogada para casamientos, las metian sus padres en aquella religion hasta que se casaban, y de allí las sacaban para las casar. Pasemos adelante y digamos de la gran cantidad de bayladores que tenia el gran Montezuma, y danzadores, y otros que traen un palo con los pies, y de otros que vuelan cuando baylan por alto, y de otros que parecen como matachines, y estos eran para dalle placer. Digo que tenia un barrio destos que no entendian en otra cosa. Pasemos adelante y digamos de los oficiales que tenia de canteros y albañiles, carpinteros, que todos entendian en las obras de sus casas. Tambien digo que tenia tantos cuantos quería. No olvidemos las huertas de flores y árboles olorosos y de muchos géneros que dellos tenia, y el concierto y pasaderos dellas, y de sus albercas, estanques de agua dulce, como viene una agua por un cabo y va por otro, y de los baños que dentro tenia, y de la diversidad de paxaritos chicos, que en los árboles criaban. Y que de yerbas medicinales y de provecho que en ellas tenia era cosa de ver. Y para todo esto muchos hortelanos, y todo labrado de cantería, así baños como paseaderos, y otros retretes y apartamientos, como cenadores, y tambien adonde bailaban y cantaban. Y había tanto que mirar en esto de las huertas como en todo lo demas, que no nos hartábamos de ver su gran poder. Y así por el consiguiente tenia maestros de todos quantos oficios entre ellos se usaban, y de todos gran cantidad. Y porque yo estoy harto de escribir sobre esta materia, y mas lo estarán los lectores, lo dexaré de decir, y diré cómo fué nuestro capitan Cortés con muchos de nuestros capitanes y soldados a ver el Tatelulco, que es la gran plaza de México, y subimos en el alto cu donde estaban sus ídolos Tezcatepuca y su Huichilobos, y esta fué la primera vez que nuestro capitan salió a ver la ciudad de México y lo que en ello pasó. Capítulo 91. Capítulo 92 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como nuestro capitan salió a ver la ciudad de México y el Tatelulco,
que es la plaza mayor, y el gran cu de su Huichilobos, y lo que mas pasó. Como habia ya 4 dias que estábamos en México y no salia el capitan ni ninguno de nosotros de los aposentos, excepto las casas y huertas, nos dixo Cortés que seria bien ir la plaza mayor ver el gran adoratorio de su Huichilobos, y que quería envialle decir al gran Montezuma que lo tuviese por bien, y para ello envió por mensagero Jerónimo de Aguilar y doña Marina, y con ellos un pagecillo de nuestro capitan, que entendia ya algo de la lengua, que se decia Orteguilla. El Montezuma, como lo supo, envió decir que fuésemos mucho en buen hora, y por otra parte temió no le fuésemos hacer algun deshonor sus ídolos, y acordó de ir él en persona con muchos de sus principales, y en sus ricas andas salió de sus palacios hasta la mitad del camino, y cabe unos adoratorios se apeó de las andas, porque tenia por gran deshonor de sus ídolos ir hasta su casa y adoratorio de aquella manera y no ir pie, y llevábanle de brazo grandes principales, iban delante de Montezuma señores de vasallos, y llevaban 2 bastones como cetros alzados en alto, que era señal que iba allí el gran Montezuma. Y guando iba en las andas llevaba una varita, la media de oro y media de palo, levantada como vara de justicia. Y así se fué y subió en su gran cu, acompañado de muchos papas, y comenzó zahumar y hacer otras ceremonias al Huichilobos. Dexemos al Montezuma que ya habia ido delante, como dicho tengo, y volvamos Cortés y nuestros capitanes y soldados, como siempre teniamos por costumbre de noche y de dia estar armados, y así nos via estar el Montezuma, y guando lo íbamos ver no lo teniamos por cosa nueva. Digo esto porque caballo nuestro capitan con todos los mas que tenian caballos y la mas parte de nuestros soldados, muy apercibidos, fuimos al Tatelulco, iban muchos caciques que el Montezuma envió para que nos acompañasen. Y guando llegamos la gran plaza que se dice el Tatelulco, como no habiamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella habia, y del gran concierto y regimiento que en todo tenian, y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando, cada género de mercaderías estaban por sí y tenian situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas y otras mercaderías, esclavos y esclavas. Digo que traian tantos vender aquella plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, y traianlos atados en unas varas largas como collares los pescuezos, porque no se les huyesen, y otros dexaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendian ropa mas basta y algodon, y otras cosas de hilo torcido, y cacaguateros que vendian cacao. Y desta manera estaban quantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España, puesto que por su concierto, de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por sí, así estaban en esta gran plaza. Y los que vendian mantas de nequen y sogas y cotaras, que son los zapatos que calzan y hacen de nequen y de las raíces del mismo árbol, muy dulces cocidas y otras zarrabusterías que sacan del mismo árbol, todo estaba una parte de la plaza en un lugar señalado, y cueros de tigres, de leones y de nutrias y de adives y de venados y de otras alimañas y tejones y gatos monteses, dellos adobados y otros sin adobar. Estaban en otra parte otros géneros de cosas y mercaderías. Pasemos adelante y digamos de los que vendian frisoles y chía y otras legumbres y hierbas otra parte. Vamos los que vendian gallinas, gallos de papada, conejos, liebres, venados y anadones, perrillos y otras cosas de este arte, su parte de la plaza. Digamos de las fruteras, de las que vendian cosas cocidas, mazamorreras y mal cocinado tambien su parte, puesto todo género de loza hecha de 1000 maneras, desde tinajas grandes y jarrillos chicos que estaban por sí aparte, y tambien los que vendian miel y melcochas y otras golosinas que hacian como nuegados, pues los que vendian madera, tablas, cunas viejas y tajos y bancos todo por sí.
vamos los que vendian leña acote y otras cosas desta manera. ¿Qué quieren mas que diga? Que hablando con acato tambien vendian canoas hechas de hienda de hombres que tenian en los esteros cerca de la plaza, y esto era para hacer ó para curtir cueros, que sin ella decian que no se hacian buenos. Bien tengo entendido que algunos se reirán desto, pues digo que es así, y mas digo que tenian por costumbre que en todos los caminos que tenian hechos de cañas ó paja ó yerbas, porque no los viesen los que pasasen por ellos, y allí se metian si tenian gana de purgar los vientres, porque no se les perdiese aquella suciedad. ¿Para qué gasto ya tantas palabras de lo que vendian en aquella gran plaza? Porque es para no acabar tan presto de contar por menudo todas las cosas, sino que papel, que en esta tierra llaman amatl, y unos cañutos de olores con liquidambar llenos de tabaco, y otros ungüentos amarillos y cosas deste arte, vendian por sí. Y vendian mucha grana debajo de los portales que estaban en aquella gran plaza. Y habia muchos herbolarios y mercaderías de otra parte, y tenian allí sus casas, donde jugaban 3 jueces, y otros como alguaciles ejecutores que miraban las mercaderías. Olvidadoseme habia la sal y los que hacian navajas de pedernal, y de cómo las sacaban de la misma piedra. Pues pescaderas y otros que vendian unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna que se cuaja y hacen panes dello, que tienen un sabor a manera de queso. Y vendian hachas de laton y cobre y estaño y jícaras, y unos jarros muy pintados de madera hechos. Ya querria haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendian, porque eran tantas y de tan diversas calidades, que para que lo acabáramos de ver é inquirir era necesario mas espacio, que como la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, que en un dia no se podia ver todo. Y fuimos al gran cu, y ya que íbamos cerca de sus grandes patios, y antes de salir de la misma plaza, estaban otros muchos mercaderes que segun dixéron era que tenian vender oro en granos, como lo sacan de las minas, metido el oro en unos cañutillos delgados de los de ansarones de la tierra, y así blancos, porque se pareciese el oro por de fuera, y por el largor y gordor de los cañutillos tenian entre ellos su cuenta, que tantas mantas ó que xiquipiles de cacao valia ó de esclavos, ó que esclavos ó otra qualquier cosa a que lo trocaban. Y así dexamos la gran plaza sin mas la ver, y llegamos los grandes patios y cercas donde estaba el gran cu, y tenia antes de llegar él un gran circuito de patios, que me parece que eran mayores que la plaza que hay en Salamanca, y con 2 cercas alrededor de cal y canto, y el mismo patio y sitio todo empedrado de piedras grandes de losas blancas y muy lisas. Y adonde no habia de aquellas piedras estaba encalado y bruñido, y todo muy limpio, que no hallaban una paja ni polvo en todo él. Y guando llegamos cerca del gran cu, antes que subiésemos ninguna grada dél, envió el gran Montezuma desde arriba, donde estaba haciendo sacrificio, 6 papas y 2 principales, para que acompañasen nuestro capitan Cortés, y al subir de las gradas, que eran 114, le iban tomar de los brazos para le ayudar subir, creyendo que se cansaria, como ayudaban subir su señor Montezuma. Cortés no quiso que llegasen él, y como subimos lo alto del gran cu, en una placeta que arriba se hacia, adonde tenian un espacio como andamios, y en ellos puestas unas grandes piedras, adonde ponian los tristes indios para sacrificar, allí habia un gran bulto, como de dragon, y otras malas figuras, y mucha sangre derramada de aquel dia. Y así como llegamos, salió el gran Montezuma de un adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, que era en lo alto del gran cu, y vinieron con él 2 papas, y con mucho acato que hicieron Cortés y todos nosotros, le dixo: cansado estaréis, señor Malinche, de subir este nuestro gran templo. Y Cortés le dixo con nuestras lenguas que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. Y luego le tomó por la mano y le dixo que mirase su gran ciudad y todas las mas ciudades que habia dentro en el agua, y otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma laguna, y que si no habia visto bien su gran plaza, que desde allí la podria ver muy mejor. Y así lo estuvimos mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba,
y de allí vimos las tres calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fué por la que entramos 4 dias habia, y la de Tacuba, que fué por donde despues de ahí 8 meses salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate, guando Cuedlavaca, nuevo señor, nos echó de la ciudad, como adelante diremos, y la de Tepeaquilla, y viamos el agua dulce que venia de Chapultepeque, de que se proveia la ciudad, y en aquellas tres calzadas las puentes que tenian hechas de trecho trecho, por donde entraba y salia el agua de la laguna de una parte otra, y vimos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venian con bastimentos y otras que venian con cargas y mercaderías, y viamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demas ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas que tenian hechas de madera ó en canoas. Y viamos en aquellas ciudades cues y adoratorios á manera de torres y fortalezas, y todas blanqueando, que era cosa de admiracion, y las casas de azuteas, y en las calzadas otras torrecillas y adoratorios que eran como fortalezas. Y despues de bien mirado y considerado todo lo que habiamos visto, tornamos ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella habia, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí habia sonaba mas que de una legua, y entre nosotros hubo soldados que habian estado en muchas partes del mundo y en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dixéron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no la habian visto. Dexemos esto y volvamos nuestro capitan, que dixo fray Bartolomé de Olmedo, ya otras veces por mí nombrado, que allí se halló: paréceme, señor padre, que será bien que demos un tiento Montezuma sobre que nos deje hacer aquí nuestra iglesia. Y el padre dixo que seria bien si aprovechase, mas que le parecia que no era cosa convenible hablar en tal tiempo, que no via al Montezuma de arte que en tal cosa concediese. Y luego nuestro Cortés dixo al Montezuma con doña Marina la lengua: muy gran señor es v merced y de mucho mas es merecedor, hemos holgado de ver vuestras ciudades. Lo que os pido por merced es que pues estamos aquí en este vuestro templo, que nos mostreis vuestros dioses y teules. Y el Montezuma dixo que primero hablaria con sus grandes papas, y luego que con ellos hubo hablado, dixo que entrásemos en una torrecilla y apartamiento a manera de sala, donde estaban dos como altares con muy ricas tablazones encima del techo, y en cada altar estaban dos bultos como de gigante, de muy altos cuerpos y muy gordos. Y el primero que estaba a la mano derecha decian que era el de Huichilobos, su dios de la guerra, y tenia la cara y rostro muy ancho y los ojos disformes y espantables, y en todo el cuerpo tanta de la pedrería y oro y perlas y aljófar pegado con engrudo que hacen en esta tierra de unas como raíces, que todo el cuerpo y cabeza estaba lleno dello, y ceñido al cuerpo unas a manera de grandes culebras hechas de oro y pedrería, y en una mano tenia un arco, en otra unas flechas. Y otro ídolo pequeño que allí cabe él estaba, que decian que era su paje, le tenia una lanza no larga y una rodela muy rica de oro y pedrería, y tenia puestos al cuello el Huichilobos unas caras de indios y otros como corazones de los mismos indios, y estos de oro y dellos de plata con mucha pedrería azules. Y estaban allí unos braseros con incienso, que es su copal, y con 3 corazones de indios de aquel dia sacrificados, y se quemaban, y con el humo y copal le habian hecho aquel sacrificio, y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañadas y negras de costras de sangre, y asimismo el suelo, que todo hedia muy malamente. Luego vimos la otra parte de la mano izquierda estar el otro gran bulto del altar del Huichilobos, y tenia un rostro como de oso y unos ojos que le relumbraban, hechos de sus espejos que se dice Tezcat, y el cuerpo con ricas piedras pegadas, segun y de la manera del otro su Huichilobos, porque segun decian entrambos eran hermanos. Y este Tezcatepuca era el dios de los infiernos, y tenia cargo de las ánimas de los mexicanos,
y tenia ceñidas al cuerpo unas figuras como diablillos chicos y las colas dellos como sierpes, y tenia en las paredes tantas costras de sangre y el suelo todo bañado dello, que en los mataderos de castilla no habia tanto hedor. Y allí le tenian presentado 5 corazones de aquel dia sacrificados, y en lo mas alto de todo el cu estaba otra concavidad muy ricamente labrada la madera della, y estaba otro bulto como de medio hombre y medio lagarto, todo lleno de piedras ricas y la mitad del enmantado. Este decian que la mitad dél estaba lleno de todas las semillas que habia en toda la tierra, y decian que era el dios de las sementeras y frutas. No se me acuerda el nombre dél, y todo estaba lleno de sangre, así paredes como altar. Y era tanto el hedor que no víamos la hora de salirnos afuera, y allí tenian un tambor muy grande en demasía, que guando le tañían el sonido dél era tan triste y de tal manera, como dicen, instrumento de los infiernos, y mas de 2 leguas de allí se oia. Y decian que los cueros de aquel atambor eran de sierpes muy grandes, y en aquella placeta tenian tantas cosas muy diabólicas de ver, de bocinas y trompetillas y navajones y muchos corazones de indios que habian quemado, con que zahumaban aquellos sus ídolos, y todo cuajado de sangre, y tenian tanto que los doy la maldicion, y como todo hedia carnicería, no viamos la hora de quitarnos de tan gran mal hedor y peor vista. Y nuestro capitan dixo Montezuma con nuestro lengua, como medio riendo: Señor Montezuma, no sé yo como un tan gran señor y sabio varon como vuestra merced es, no haya coligido en su pensamiento como no son estos vuestros ídolos dioses, sino cosas malas que se llaman diablos. Y para que vuestra merced lo conozca y todos sus papas lo vean claro, hacedme una merced, que hayais por bien que en lo alto desta torre pongamos una cruz, y en una parte destos adoratorios, donde están vuestros huichilobos y tezcatepuca, haremos un apartado donde pongamos una imagen de nuestra señora, la qual imagen ya el Montezuma la habia visto, y veréis el temor que dello tienen esos ídolos que os tienen engañados. El Montezuma respondió medio enojado, y 2 papas que con él estaban mostraron malas señales, y dixo: Señor Malinche, si tal deshonor como has dicho creyera que habias de decir, no te mostrara mis dioses. Aquestos tenemos por muy buenos, y ellos dan salud y aguas y buenas sementeras y temporales y vitorias y cuanto queremos, y tenémoslos de adorar y sacrificar. Lo que os ruego es que no se digan otras palabras en su deshonor, y como aquello le oyó nuestro capitan, y tan alterado, no le replicó mas en ello, y con cara alegre le dixo: Hora es que vuestra merced y nosotros nos vamos. Y el Montezuma respondió que era bien, y que porque él tenia que rezar y hacer ciertos sacrificios en recompensa del gratlaltlacol, que quiere decir pecado, que habia hecho en dexarnos subir en su gran cu y ser causa de que nos dexase ver sus dioses, y del deshonor que les hicimos en decir mal dellos, que antes que se fuese que los habia de rezar y adorar. Cortés le dixo: pues que así es, perdone, señor. Y luego nos baxamos las gradas abaxo, y como eran 114, algunos de nuestros soldados estaban malos de bubas ó humores, les dolieron los muslos de baxar. Y dexaré de hablar de su adoratorio y diré lo que me parece del circuito y manera que tenia, y si no lo dixere tan al natural como era, no se maravillen, porque en aquel tiempo tenia otro pensamiento de entender en lo que traiamos entre manos, que era en lo militar, y lo que mi capitan Cortés me mandaba, y no en hacer relaciones. Volvamos nuestra materia. Paréceme que el circuito del gran cu seria de 6 muy grandes solares de los que dan en esta tierra, y desde abaxo hasta arriba adonde estaba una torrecilla, y allí estaban sus ídolos, va estrechando, y en medio del alto cu, hasta lo mas alto dél, van 5 concavidades a manera de barbacanas y descubiertas sin mamparos. Y porque hay muchos cues pintados en reposteros de conquistadores, y en uno que yo tengo, que cualquiera dellos que los ha visto, podrá colegir la manera que tenian por defuera. Mas lo que yo vi y entendí, y dello hubo fama en aquellos tiempos que fundaron aquel gran cu, en el cimiento dél habían ofrecido de todos los vecinos de aquella gran ciudad oro y plata y aljófar y piedras ricas,
y que le habian bañado con mucha sangre de indios que sacrificaron, que habian tomado en las guerras, y de toda manera de diversidad de semillas que habia en toda la tierra, porque les diesen sus ídolos victorias y riquezas y muchos frutos. Dirán ahora algunos lectores muy curiosos que cómo pudimos alcanzar saber que en el cimiento de aquel gran cu echaron oro y plata y piedras de chalchihuis ricas y semillas, y lo rociaban con sangre humana de indios que sacrificaban, habiendo sobre 1000 años que se fabricó y se hizo. A esto doy por respuesta que desde que ganamos aquella fuerte y gran ciudad y se repartieron los solares que luego propusimos que en aquel gran cu habiamos de hacer la iglesia de nuestro patron y guiador señor Santiago, y cupo mucha parte de solar del alto cu para el solar de la santa iglesia, y guando abrian los cimientos para hacerlos mas fijos, hallaron mucho oro y plata y chalchihuis y perlas y aljofar y otras piedras. Y asimismo un vecino de México que le cupo otra parte del mismo solar halló lo mismo. Y los oficiales de la hacienda de su magestad demandabanlo por de su magestad, que le venia de derecho, y sobre ello hubo pleyto, y no se me acuerda lo que pasó, mas de que se informaron de los caciques y principales de México y de Guatemuz, que entónces era vivo, y dixeron que es verdad, que todos los vecinos de México de aquel tiempo echaron en los cimientos aquellas joyas y todo lo demas, y que así lo tenian por memoria en sus libros y pinturas de cosas antiguas, y por esta causa se quedó para la obra de la santa iglesia de señor Santiago. Dexemos esto y digamos de los grandes y suntuosos patios que estaban delante del Huichilobos, adonde está ahora señor Santiago, que se dice el Tlatelulco, porque así se solia llamar. Ya he dicho que tenian 2 cercas de cal y canto antes de entrar dentro, y que era empedrado de piedras blancas como losas y muy encalado y bruñido y limpio, y seria de tanto compás y tan ancho como la plaza de Salamanca. Y un poco apartado del gran cu estaba una torrecilla, que tambien era casa de ídolos ó puro infierno, porque tenia la boca de la una puerta una muy espantable boca de las que pintan, que dicen que es como la que está en los infiernos, con la boca abierta y grandes colmillos para tragar las ánimas. Y asimismo estaban unos bultos de diablos y cuerpos de sierpes junto la puerta, y tenian un poco apartado un sacrificadero, y todo ello muy ensangrentado y negro de humo y costras de sangre, y tenian muchas ollas grandes y cántaros y tinajas dentro de la casa llenas de agua, que era allí donde cocinaban la carne de los tristes indios que sacrificaban, que comian los papas, porque tambien tenian cabe el sacrificadero muchos navajones y unos tajos de madera, como en los que cortan carne en las carnicerías. Y asimismo, detrás de aquella maldita casa, bien apartado della, estaban unos grandes rimeros de leña, y no muy lejos una gran alberca de agua que se henchía y vaciaba, que le venia por su caño encubierto de la que entraba en la ciudad desde Chapultepeque. Yo siempre la llamaba aquella casa el infierno. Pasemos adelante del patio y vamos otro cu, donde era enterramiento de grandes señores mexicanos, que tambien tenian otros ídolos, y todo lleno de sangre y humo, y tenia otras puertas y figuras de infierno, y luego junto aquel cu estaba otro lleno de calaveras y zancarrones puestos con gran concierto, que se podian ver, mas no se podian contar, porque eran muchos, y las calaveras por sí, y los zancarrones en otros rimeros. Y allí habia otros ídolos, y en cada casa ó cu y adoratorio que he dicho, estaban papas con sus vestiduras largas de mantas prietas, y las capillas como de dominicos, que tambien tiraban un poco las de los canónigos, y el cabello muy largo y hecho, que no se podia desparcir ni desenredar, y todos los mas sacrificados las orejas, y en los mismos cabellos mucha sangre. Pasemos adelante que habia otros cues apartados un poco de donde estaban las calaveras, que tenian otros ídolos y sacrificios de otras malas pinturas, y aquellos decian que eran abogados de los casamientos de los hombres. No quiero detenerme mas en contar de ídolos, sino solamente diré que en torno de aquel gran patio habia muchas casas, y no altas, y eran adonde estaban y residian los papas y otros indios que tenian cargo de los ídolos, y tambien tenian otra muy mayor alberca ó estanque de agua, y muy limpia una parte del gran cu,
y era dedicada para solamente el servicio de Huichilobos y Tezcatepuca. Y entraba el agua en aquella alberca por caños encubiertos que venian de Chapultepeque, y allí cerca estaban otros grandes aposentos a manera de monasterio, adonde estaban recogidas muchas hijas de vecinos mexicanos como monjas hasta que se casaban. Y allí estaban dos bultos de ídolos de mujeres que eran abogadas de los casamientos de las mujeres, y a aquellas sacrificaban y hacian fiestas porque les diesen buenos maridos. Mucho me he detenido en contar deste gran cu del Tatelulco y sus patios, pues digo era el mayor templo de sus ídolos de todo México, porque habia tantos y muy suntuosos que entre 4 ó 5 barrios tenian un adoratorio y sus ídolos. Y porque eran muchos y yo no sé la cuenta de todos, pasaré adelante y diré que en Cholula el gran adoratorio que en él tenian era de mayor altor que no el de México, porque tenia 120 gradas, y segun dicen el ídolo de Cholula tenianle por bueno, é iban á él en romería de todas las partes de la Nueva España á ganar perdones, y á esta causa le hicieron tan suntuoso cu, mas era de otra hechura que el mexicano, y asimismo los patios muy grandes y con dos cercas. Tambien digo que el cu de la ciudad de Tezcuco era muy alto de 117 gradas, y los patios anchos y buenos, y hecho de otra manera que los demas. Y una cosa de reir es que tenian en cada provincia sus ídolos, y los de la una provincia ó ciudad no aprovechaban á los otros, y así tenian infinitos ídolos y á todos sacrificaban. Y despues que nuestro capitan y todos nosotros nos cansamos de andar y ver tantas diversidades de ídolos y sus sacrificios, nos volvimos á nuestros aposentos y siempre muy acompañados de principales y caciques que Montezuma enviaba con nosotros, y quedarse ha aquí y diré lo que mas hicimos. Nota. Las relaciones de Cortés confirman la grandeza de Montezuma, el aparato de su servidumbre, el ceremonial de su palacio, lo populoso de su corte, el esplendor de los señores vasallos de Montezuma, que tenian sus casas en México, el concurso a sus mercados y plazas, de las cuales la mayor estaba rodeada de portales, concurriendo a ella cotidianamente a comprar y vender arriba de 60,000 ánimas. Es curiosa su descripción y se omite por excusar repetición de muchas cosas que refiere Castillo. Sin embargo, conducirá para la mayor claridad de los sucesos de que se trata en adelante, la que hace Cortés de la situacion de México y su provincia, la qual dicha provincia, dice, es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras, y lo llano de ella terná en tornos hasta 70 leguas, y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en torno mas de 50 leguas. Y la una de estas dos lagunas es de agua dulce y la otra, que es mayor, es de agua salada. Divídelas por una parte una cuadrillera pequeña de cerros muy altos que están en medio de esta llanura, y al cabo se van a juntar las distintas lagunas en un estrecho de llano que entre estos cerros y las sierras altas se hace, el qual estrecho terná un tiro de ballestas, y por entre la una laguna y la otra y las ciudades y otras poblaciones que están en las dichas lagunas, contratan las unas con las otras en sus canoas por el agua, sin haber necesidad de ir por la tierra. Y porque esta laguna salada grande crece y mengua por sus mareas, segun hace la mar, todas las crecientes corre el agua de ella a la otra dulce tan recio como si fuese caudaloso rio, y por consiguiente a las menguantes va la dulce a la salada. Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en esta laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de dicha ciudad, por cualquiera parte que quisieran entrar en ella, hay 2 leguas. Tiene 4 entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas, y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por do traviesa el agua de las unas a las otras, y en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y recias y bien labradas, y tales
que por muchas de ellas pueden pasar 10 de caballo juntos la par. Cortés, carta II. Fin de la nota. Fin del capítulo 92. Capítulo 93 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como hicimos nuestra iglesia y altar en nuestro aposento y una cruz fuera del aposento, y lo que mas pasamos, y hallamos la sala y recámara del tesoro del padre de Montezuma, y como se acordó prender al Montezuma. Como nuestro capitan Cortés y el padre de la Merced vieron que Montezuma no tenia voluntad que en el cu de su Huichilobos pusiésemos la cruz ni hiciésemos la iglesia, y porque desde que entramos en la ciudad de México guando se decia misa haciamos un altar sobre mesas y tornábamos quitarlo, acordóse que demandásemos los mayordomos del gran Montezuma albañiles para que en nuestro aposento hiciésemos una iglesia. Los mayordomos dixéron que se lo harian saber al Montezuma, y nuestro capitan envió decírselo con doña Marina y Aguilar y con Orteguilla su page, que entendia ya algo la lengua, y luego dió licencia y mandó dar todo recaudo, y en 3 dias teniamos nuestra iglesia hecha, y la Santa Cruz puesta delante de los aposentos, y allí se decia misa cada dia hasta que se acabó el vino, que como Cortés y otros capitanes y el frayle estuvieron malos, cuando las guerras de Tlascala, dieron priesa al vino que teniamos para misas. Y desde que se acabó, cada dia estábamos en la iglesia rezando de rodillas delante del altar e imágenes, lo uno por lo que éramos obligados cristianos y buena costumbre, y lo otro porque Montezuma y todos sus capitanes lo viesen y se inclinasen ello, y porque viesen el adoratorio y vernos de rodillas delante de la cruz, especial cuando tañíamos la Ave María. Pues estando que estábamos en aquellos aposentos, como somos de tal calidad y todo lo tracendemos y queremos saber, cuando miramos adonde mejor y en mas convenible parte habiamos de hacer el altar, 2 de nuestros soldados, que uno dellos era carpintero de lo blanco, que se decia Alonso Yañez, vió en una pared una como señal que habia sido puerta, que estaba cerrada y muy bien encalada y bruñida. Y como habia fama y teniamos relacion que en aquel aposento tenia Montezuma el tesoro de su padre Axayaca, sospechóse que estaria en aquella sala que estaba de pocos días cerrada y encalada, y el Yañez le dixo Juan Velazquez de Leon y Francisco de Lugo, que eran capitanes y aun deudos mios, y el Alonso Yañez se allegaba su compañía como criado de aquellos capitanes y se lo dixéron Cortés, y secretamente se abrió la puerta, y guando fué abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro y vieron tanto número de joyas de oro y planchas y tejuelos muchos y piedras de chalchihuis y otras muy grandes riquezas, quedaron elevados y no supieron qué decir de tantas riquezas. Y luego lo supimos entre todos los demas capitanes y soldados y lo entramos ver muy secretamente, y como yo lo vi, digo que me admiré, y como en aquel tiempo era mancebo y no habia visto en mi vida riquezas como aquellas, tuve por cierto que en el mundo no debiera haber otras tantas, y acordóse por todos nuestros capitanes y soldados que ni por pensamiento se tocase en cosa ninguna dellas, sino que la misma puerta se tornase luego poner sus piedras y cerrarse y encalarse de la manera que la hallamos, y que no se hablase en ello porque no lo alcanzase saber Montezuma hasta ver otro tiempo. Dexemos esto desta riqueza y digamos que como teniamos tan esforzados capitanes y soldados y de muchos buenos consejos y pareceres, y primeramente nuestro Señor Jesucristo ponia su divina mano en todas nuestras cosas, y así lo teniamos por cierto, apartaron Cortés 4 de nuestros capitanes y juntamente 12 soldados, de quien él se fiaba y comunicaba, y yo era uno dellos, y le diximos que mirase la red y garlito donde estábamos y la fortaleza de aquella ciudad, y mirase las puentes y calzadas y las palabras y avisos que en todos los pueblos por donde hemos venido nos han dado, que habia aconsejado el Huichilobos Montezuma que nos dexase entrar en su ciudad y que allí nos matarian,
y que mirase que los corazones de los hombres son muy mudables, en especial en los indios, y que no tuviese confianza de la buena voluntad y amor que Montezuma nos muestra, porque de una hora á otra la mudaria, y cuando se le antojase darnos guerra, que con quitarnos la comida ó el agua ó alzar qualquiera puente que no nos podriamos valer, y que mire la gran multitud de indios que tiene de guerra en su guarda, y qué podriamos nosotros hacer para ofendellos ó para defendernos, porque todas las casas tienen en el agua, pues socorro de nuestros amigos los de Tlascala por donde han de entrar. Y pues es cosa de ponderar todo esto que le deciamos, que luego sin mas dilacion prendiésemos al Montezuma, si queriamos asegurar nuestras vidas, y que no se aguardase para otro dia, y que mirase que con todo el oro que nos daba Montezuma, ni el que habiamos visto en el tesoro de su padre Axayaca, ni con quanta comida comiamos, que todo se nos hacia rejalgar en el cuerpo, que ni de noche ni de dia no dormiamos ni reposábamos con aquel pensamiento, y que si otra cosa algunos de nuestros soldados menos que esto que le deciamos sintiesen, que serian como bestias que no tenian sentido, que se estaban al dulzor del oro, no viendo la muerte al ojo. Y como esto oyó Cortés, dixo: No creais, caballeros, que duermo, ni estoy sin el mismo cuidado, que bien me lo habréis sentido. Mas, ¿qué podemos tener nosotros para hacer tan grande atrevimiento como prender a tan gran señor en sus mismos palacios, teniendo sus gentes de guarda y de guerra? ¿Qué manera ó qué arte se puede tener en querello poner por efeto que no apellide sus guerreros y luego nos acometan? Y replicaron nuestros capitanes, que fue Juan Velazquez de Leon y Diego de Ordás y Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado, que con buenas palabras sacalle de su sala y traello nuestros aposentos y decille que ha de estar preso, que si se alterare ó diere voces, que lo pagará su persona, y que si Cortés no lo quiere hacer luego, que les den licencia que ellos lo prenderán y lo pondrán por la obra, y que de dos grandes peligros en que estamos, que el mejor y el mas propósito es prendelle que no aguardar que nos diesen guerra, y que si la comenzaba, qué remedio podriamos tener. Nota: es de creer que la política sagaz de Cortés, que se observa constantemente en todo el progreso de la conquista, hizo ó dispuso que saliese de los soldados una determinacion que por tan osada exigia una disposicion firme y resuelta de parte de ellos. Dominar en un imperio por el medio de hacerse prenda en su monarca y asegurar así su propia existencia es el primer ejemplo de esta especie. Fin de la nota. Tambien le dixeron ciertos soldados que nos parecia que los mayordomos de Montezuma, que servian en darnos bastimentos, se desvergonzaban y no lo traian cumplidamente como los primeros dias, y tambien los indios tlascaltecas nuestros amigos dixeron secretamente a Jerónimo de Aguilar nuestra lengua, que no les parecia bien la voluntad de los mexicanos de 2 dias atras. Por manera que estuvimos platicando en este acuerdo bien una hora, si le prendiéramos ó no, y qué manera terniamos, y a nuestro capitan bien se le encajó este postrer consejo, y dexábamoslo para otro dia, que en todo caso lo habiamos de prender, y aun toda la noche estuvimos con el padre de la Merced, rogando Dios que lo encaminase para su santo servicio. Despues destas pláticas, otro dia por la mañana vinieron 2 indios de Tlascala muy secretamente con unas cartas de la villa rica, y lo que se contenia en ello decia que Juan de Escalante, que quedó por alguacil mayor, era muerto, y 6 soldados juntamente con él en una batalla que le dieron los mexicanos, y tambien le mataron el caballo y nuestros indios totonaques que llevó en su compañía, y que todos los pueblos de la sierra y cempoal y su sujeto están alterados y no les quieren dar comida ni servir en la fortaleza, y que no saben qué se hacer, y que como de antes los tenian por teules, que ahora que han visto aquel desbarate les hacen fieros, así los totonaques como los mexicanos, y que no les tienen en nada ni saben qué medio tomar. Cuando oimos aquellas nuevas, sabe Dios cuánto pesar tuvimos todos. Aqueste fue el primer desbarate que tuvimos en la Nueva España. Miren los curiosos lectores la adversa fortuna, cómo vuelve rodando. Quien nos vió entrar en aquella ciudad con tan solemne recibimiento y triunfantes, y nos teniamos en posesion de ricos con lo que Montezuma nos daba cada dia, así al capitan como nosotros,
y haber visto la casa por mí nombrada llena de oro y nos tenian por tenles que son ídolos y que todas las batallas venciamos, y ahora habernos venido tan grande desman que no nos tuviesen en aquella reputacion que de antes, sino por hombres que podiamos ser vencidos y haber sentido como se desvergonzaban contra nosotros. En fin de mas razones fué acordado que aquel mismo dia de una manera ó de otra se prendiese a Montezuma ó morir todos sobre ello. Y porque para que vean los lectores de la manera que fué esta batalla de Juan de Escalante y como le mataron él y otros 6 soldados y el caballo y los amigos totonaques que llevaba consigo, lo quiero aquí declarar antes de la prision de Montezuma, por no dexallo atras, porque es menester dallo bien a entender. Capítulo 93. Capítulo 94 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo fue la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan de Escalante, y cómo le mataron a él y al caballo y a otros 6 soldados, y muchos amigos indios totonaques que tambien allí murieron. Y es de esta manera que ya me habrán oído decir en el capítulo que dello habla, que guando estábamos en un pueblo que se dice Quiahuitzlan, que se juntaron muchos pueblos sus confederados, que eran amigos de los de Cempoal, y por consejo y convocacion de nuestro capitan, que los atrajo ello, quitó que no diesen tributo Montezuma, y se le rebelaron y fueron mas de 30 pueblos. Y esto fué guando le prendimos sus recaudadores, segun otras veces dicho tengo en el capítulo que dello habla. Y guando partimos de Cempoal para venir México, quedó en la Villa Rica por capitan y alguacil mayor de la Nueva España un Juan de Escalante, que era persona de mucho ser y amigo de Cortés, y le mandó que en todo lo que aquellos pueblos nuestros amigos hubiesen menester, les favoreciese. Y parece ser que como el gran Montezuma tenia muchas guarniciones y capitanes de gente de guerra en todas las provincias, que siempre estaban junto a la raya dellos, porque una tenia en lo de Soconusco por guarda de Guatimala y Chiapa, y otro tenia en lo de Guazacualco, y otra capitanía en lo de Mechoacán, y otra a la raya de Panuco, entre Tuzapan y un pueblo que le pusimos por nombre Almería, que es en la costa del norte. Y como aquella guarnicion que tenia cerca de Tuzapan pareció ser demandaron tributo de indios e indias y bastimentos para sus gentes a ciertos pueblos que estaban allí cerca y confinaban con ellos, que eran amigos de Cempoal y servian a Juan de Escalante y a los vecinos que quedaron en la Villa Rica, y entendian en hacer la fortaleza, y como les demandaban los mexicanos el tributo y servicio, dixeron que no se lo querian dar, porque Malinche les mandó que no lo diesen, y que el gran Montezuma lo ha tenido por bien. Los capitanes mexicanos respondieron que si no lo daban, que los vendrian a destruir sus pueblos y llevallos cautivos, y que su señor Montezuma se lo habia mandado de poco tiempo acá. Como aquellas amenazas vieron nuestros amigos los totonaques, vinieron al capitan Juan de Escalante y quejáronse reciamente que los mexicanos les venian a robar y destruir sus tierras. Y como el Escalante lo entendió, envió mensageros a los mismos mexicanos para que no hiciesen enojo ni robasen aquellos pueblos, pues su señor Montezuma lo habia bien, que somos todos grandes amigos, sino que iria contra ellos y les dará guerra. A los mexicanos no se les dió nada por aquella respuesta, ni fieros, y respondieron que en el campo los hallaria. Y el Juan de Escalante, que era hombre muy bastante y de sangre en el ojo, apercibió todos los pueblos nuestros amigos de la sierra que viniesen con sus armas, que eran arcos, flechas, lanzas, rodelas, y asimismo apercibió los soldados mas sueltos y sanos que tenia, porque ya he dicho otra vez que todos los mas vecinos que quedaban en la Villa Rica estaban dolientes y eran hombres de la mar. Y con 2 tiros y un poco de pólvora y 3 ballestas y 2 escopetas y 40 soldados y sobre 2000 indios totonaques, fué adonde estaban las guarniciones de los mexicanos
que andaban ya robando un pueblo de nuestros amigos los totonaques, y en el campo se encontraron al quarto del alba. Y como los mexicanos eran mas doblados que nuestros amigos los totonaques, y como siempre estaban atemorizados de ellos de las guerras pasadas, la primera refriega de flechas y varas y piedras y gritas huyeron y dexaron al Juan de Escalante peleando con los mexicanos, y de tal manera que llegó con sus pobres soldados hasta un pueblo que llaman Almería, y le puso fuego y le quemó las casas. Allí reposó un poco porque estaba mal herido. Y en aquellas refriegas y guerra le llevaron un soldado vivo que se decia Argüello, que era natural de Leon, y tenia la cabeza muy grande y la barba prieta y crespa, y era muy robusto de gesto y mancebo de muchas fuerzas, y le hirieron muy malamente al Escalante y otros 6 soldados, y le mataron el caballo, y se volvió la villa rica, y dende 3 dias murió él y los soldados. Y desta manera pasó lo que decimos de la Almería, y no como lo cuenta el coronista Gomara, que dice en su historia que iba Pedro de Ircio poblar Panuco con ciertos soldados, y para bien velar no teniamos recaudo, quanto mas enviar poblar Panuco. Y dice que iba por capitan el Pedro de Ircio, que ni aun en aquel tiempo no era capitan ni aun quadrillero, ni se le daba cargo, y se quedó con nosotros en México. Tambien dice el mismo coronista otras muchas cosas sobre la prision del Montezuma. Habia de mirar que guando lo escribia en su historia, que habia de haber vivos conquistadores de los de aquel tiempo, que le dirian guando lo leyesen, esto pasa desta suerte. Y dexallo he aquí y volvamos nuestra materia, y diré como los capitanes mexicanos, despues de dalle la batalla que dicho tengo al Juan de Escalante, se lo hicieron saber al Montezuma, y aun le llevaron presentada la cabeza del Argüello, que parece se murió en el camino de las heridas, que vivo le llevaban. Y supimos que el Montezuma guando se lo mostraron, como era robusto y grande y tenia grandes barbas y crespas, hubo pavor, y temió de la ver, y mandó que no la ofreciesen ningun cu de México, sino en otros ídolos de otros pueblos. Y preguntó el Montezuma que siendo ellos muchos millares de guerreros, que cómo no vencieron tan pocos teules. Y respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas ni buen pelear, que no les pudieron hacer retraer, porque una gran tequeciguata de Castilla venia delante dellos, y que aquella señora ponia los mexicanos temor, y decia palabras sus teules que los esforzaba. Y el Montezuma entónces creyó que aquella gran señora que era Santa María, y la que le habiamos dicho que era nuestra abogada, que de antes dimos al Montezuma con su precioso hijo en los brazos. Y porque esto yo no lo vi, porque estaba en México, sino lo que dixeron ciertos conquistadores que se hallaron en ello, y pluguiese Dios que así fuese. Ciertamente todos los soldados que pasamos con Cortés tenemos muy creído, y así es verdad, que la misericordia divina y nuestra Señora la Virgen María siempre era con nosotros, por lo qual le doy muchas gracias. Y dexallo he aquí, y diré lo que pasó en la prision del gran Montezuma. Capítulo 94. Capítulo 95 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. De la prisión de Montezuma y lo que sobre ello se hizo. Como teníamos acordado el día antes de prender al Montezuma, toda la noche estuvimos en oración con el Padre de la Merced, rogando a Dios que fuese de tal modo que redundase para su santo servicio. Y otro día de mañana fue acordado de la manera que había de ser. Llevó consigo Cortés 5 capitanes, que fueron Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velazquez de León, Francisco de Lugo y Alonso de Ávila, y con nuestras lenguas doña Marina y Aguilar. Y todos nosotros mandó que estuviésemos muy punto, y los caballos ensillados y enfrenados, y en lo de las armas no había necesidad de ponerlo yo aquí por memoria, porque siempre de día y de noche estábamos armados y calzados nuestros alpargates, que en aquella sazon era nuestro calzado. Y guando soliamos ir hablar al Montezuma,
siempre nos veia armados de aquella manera, y esto digo porque puesto que Cortés con los 5 capitanes iban con todas sus armas para le prender, el Montezuma no lo tendria por cosa nueva ni se alteraria dello. Ya puestos punto todos, envióle nuestro capitan hacelle saber cómo iba su palacio, porque así lo tenia por costumbre, y no se alterase viéndole ir de sobresalto. Y el Montezuma bien entendió poco mas menos que iba enojado por lo de Almería y no lo tenia en una castaña, y mandó que fuese mucho en buen hora, y como entró Cortés, despues de le haber hecho sus acatos acostumbrados, le dixo con nuestras lenguas: Señor Montezuma, muy maravillado estoy de vos, siendo tan valeroso príncipe, y haberos dado por nuestro amigo, mandar vuestros capitanes que teniades en la costa cerca de Tuzapan, que tomasen armas contra mis españoles, y tener atrevimiento de robar los pueblos que están en guarda y mamparo de nuestro rey y señor, y demandalles indios é indias para sacrificar, y matar un español hermano mío y un caballo. No le quiso decir del capitan ni de los 6 soldados que murieron luego que llegaron la villa rica, porque el Montezuma no lo alcanzó saber, ni tampoco lo supieron los indios capitanes que les dieron la guerra, y mas le dixo Cortés que teniéndole por tan su amigo, mandé mis capitanes que en todo lo que posible fuese os sirviesen y favoreciesen, y vuestra merced por el contrario no lo ha hecho. Y asimismo en lo de Cholula tuvieron vuestros capitanes gran copia de guerreros, ordenado por vuestro mandado, que nos matasen. Helo disimulado lo de entonces por lo mucho que os quiero, y asimismo ahora vuestros vasallos y capitanes se han desvergonzado y tienen pláticas secretas que nos quereis mandar matar. Por estas causas no querria comenzar guerra ni destruir aquesta ciudad. Conviene que para excusarlo todo, que luego callando y sin hacer ningun alboroto, os vais con nosotros nuestro aposento, que allí sereis servido y muy bien mirado, como en vuestra propia casa, y que si alboroto ó voces daba, que luego sereis muerto de aquestos mis capitanes, que no los traigo para otro efecto. Y guando esto oyó el Montezuma estuvo muy espantado y sin sentido, y respondió que nunca tal mandó que tomasen armas contra nosotros, y que enviaria luego llamar sus capitanes y sabria la verdad y los castigaria. Y luego en aquel instante quitó de su braza y muñeca el sello y señal de Huichilobos, que aquello era guando mandaba alguna cosa grave y de peso para que se cumpliese, y luego se cumplia. Y en lo de ir preso y salir de sus palacios contra su voluntad, que no era persona la suya para que tal le mandasen, y que no era su voluntad salir. Cortés le replicó muy buenas razones, y el Montezuma le respondia muy mejores, y que no habia de salir de sus casas, por manera que estuvieron mas de media hora en estas pláticas. Y como Juan Velazquez de Leon y los demas capitanes vieron que se detenia con él y no veian la hora de habello sacado de sus casas y tenelle preso, hablaron Cortés algo alterados y dixeron: ¿Qué hace vuestra merced ya con tantas palabras? O le llevemos presto o le daremos de estocadas, por eso tornadle decir que si da voces o hace alboroto que le matareis, porque mas vale que desta vez aseguremos nuestras vidas o las perdamos. Y como el Juan Velazquez lo decia con voz algo alta y espantosa, porque así era su hablar, y el Montezuma vió nuestros capitanes como enojados, preguntó doña Marina que qué decian con aquellas palabras altas. Y como la doña Marina era muy entendida, le dixo: Señor Montezuma, lo que yo os aconsejo es que vais luego con ellos su aposento sin ruido ninguno, que yo sé que os harán mucha honra, como gran señor que sois, y de otra manera aquí quedareis muerto, y en su aposento se sabrá la verdad. Entonces el Montezuma dixo Cortés: Señor Malinche, ya que eso quereis que sea, yo tengo un hijo y 2 hijas legítimas, tomadlas en rehenes y mí no me hagais esta afrenta. ¿Qué dirán mis principales si me viesen llevar preso? Tornó decir Cortés que su persona habia de ir con ellos y no habia de ser otra cosa. Y en fin de muchas mas razones que pasaron, dixo que él iba de buena voluntad, y entonces nuestros capitanes le hicieron muchas caricias y le dixeron que le pedian por merced que no hubiese enojo y que dixese sus capitanes y los de su guardia que iba de su voluntad,
porque habia tenido plática de su ídolo Huichilobos y de los papas que le servian, que convenia para su salud y guardar su vida estar con nosotros. Luego le truxeron sus ricas andas en que solia salir con todos sus capitanes que le acompañaron, y fué nuestro aposento, donde le pusimos guardas y velas, y todos quantos servicios y placeres le podiamos hacer, así Cortés como todos nosotros, tantos le haciamos y no se le echó prisiones ningunas. Luego le vinieron ver todos los mayores principales mexicanos y sus sobrinos y hablar con él, y saber la causa de su prision y si mandaba que nos diesen guerra, y el Montezuma les respondia que él holgaba de estar algunos dias allí con nosotros de buena voluntad y no por fuerza, y guando él algo quisiese que se lo diria y que no se alborotasen ellos ni la ciudad ni tomasen pesar dello, porque aquesto que ha pasado de estar allí, que su Huichilobos lo tiene por bien, y se lo han dicho ciertos papas que lo saben, que hablaron con su ídolo sobre ello. De esta manera que he dicho fué la prision del gran Montezuma, y allí donde estaba tenia su servicio y mugeres y baños en que se bañaba, y siempre la contina estaban en su compañía 20 grandes señores y consejeros y capitanes, y se hizo estar preso sin mostrar pasion en ello, y allí venian con pleytos embaxadores de lejas tierras, y le traian sus tributos, y despachaban negocios de importancia. Acuérdome que guando venian ante él grandes caciques de otras tierras sobre términos y pueblos ú otras cosas de aquel arte, que por muy gran señor que fuese, se quitaba las mantas ricas y se ponia otras de nequen y de poca valía, y descalzo habia de venir. Y guando llegaba los aposentos no entraba derecho, sino por un lado dellos, y guando parecian delante del gran Montezuma, los ojos baxos en tierra, y antes que él llegasen le hacian 3 reverencias y le decian: Señor, mi señor, gran señor. Y entonces le traian pintado y dibujado el pleyto ó negocio sobre que venian en unos paños ó mantas de nequen, y con unas varitas muy delgadas y pulidas le señalaban la causa del pleyto. Y estaban allí junto al Montezuma 2 hombres viejos grandes caciques. Y guando bien habian entendido el pleyto aquellos jueces, le decian al Montezuma la justicia que tenian, y con pocas palabras los despachaba y mandaba quien habia de llevar las tierras ó pueblos. Y sin mas replicar en ello, se salian los pleiteantes sin volver las espaldas, y con las 3 reverencias se salian hasta la sala, y guando se veian fuera de su presencia del Montezuma, se ponian otras mantas ricas y se paseaban por México. Y dexaré de decir al presente desta prision, y digamos como los mensageros que envió el Montezuma con su señal y sello llamar sus capitanes, que mataron nuestros soldados, los truxeron ante él presos, y lo que con ellos habló yo no lo sé, mas que se los envió Cortés para que hiciese justicia dellos, y tomada su confesion, sin estar el Montezuma delante, confesaron ser verdad lo atras ya por mí dicho, y que su señor se lo habia mandado, que diesen guerra y cobrasen los tributos, y si algunos tenles fuesen en su defensa, que tambien les diesen guerra o matasen. Vista esta confesion por Cortés, envióselo decir al Montezuma como le condenaban en aquella cosa, y él se disculpó quanto pudo, y nuestro capitan le envió decir que él así lo creia, que puesto que merecia castigo conforme lo que nuestro rey manda, que la persona que manda matar otros sin culpa ó con culpa, que muera por ello, mas que le quiere tanto y le desea todo bien, que ya que aquella culpa tuviese, que antes la pagaria el Cortés por su persona, que vérsela pasar al Montezuma. Y con todo esto que le envió decir estaba temeroso, y sin mas gastar razones, Cortés sentenció aquellos capitanes muerte, y que fuesen quemados delante de los palacios del Montezuma. Y así se ejecutó luego la sentencia. Y porque no hubiese algun impedimento entre tanto que se quemaban, mandó echar unos grillos al mismo Montezuma, y guando se los echaron él hacia bramuras, y si de antes estaba temeroso, entonces estuvo mucho mas. Y despues de quemados, fué nuestro Cortés con 5 de nuestros capitanes su aposento, y él mismo le quitó los grillos, y tales palabras le dixo, que no solamente lo tenia por hermano, sino en mucho mas, y que como es señor y rey de tantos pueblos y provincias, que si él podia, el tiempo andando le haria que fuese señor de mas tierras de las que no ha podido conquistar,
ni le obedecian y que si quiere ir sus palacios que le da licencia para ello y decíaselo cortés con nuestras lenguas y guando se lo estaba diciendo cortés parecia se le saltaban las lágrimas de los ojos al montezuma y respondió con gran cortesía que se lo tenia en merced porque bien entendió montezuma que todo era palabras las de cortés y que ahora al presente que convenia estar allí preso porque por ventura como sus principales son muchos y sus sobrinos y parientes le vienen cada dia decir que será bien darnos guerra y sacallo de prision que guando lo vean fuera que le traerán ello y que no querria ver en su ciudad revueltas y que si no hace su voluntad por ventura querrán alzar otro señor y que él les quitaba de aquellos pensamientos con decilles que su dios huichilobos se lo ha enviado decir que esté preso y lo que entendimos y lo mas cierto cortés habia dicho aguilar la lengua que le dixese de secreto que aunque malinche le mandase salir de la prision que los capitanes nuestros y soldados no queriamos y como aquello le oyó el cortés le echó los brazos encima y le abrazó y dixo no en balde señor montezuma os quiero tanto como mí mismo y luego el montezuma demandó cortés un page español que le servia que sabia ya la lengua que se decia orteguilla y fué harto provechoso así para el montezuma como para nosotros porque de aquel page inquiria y sabia muchas cosas de las de castilla el montezuma y nosotros de lo que decian sus capitanes y verdaderamente le era tan buen servicial que lo quería mucho el montezuma dexemos de hablar como ya estaba el montezuma contento con los grandes halagos y servicios y conversaciones que con todos nosotros tenia porque siempre que ante él pasábamos y aunque fuese cortés le quitábamos los bonetes de armas ó cascos que siempre estábamos armados y él nos hacia gran mesura y honra todos y digamos los nombres de aquellos capitanes de montezuma que se quemaron por justicia que se decia el principal quetzalpopoca y los otros se decian el uno coatl y el otro quiatuitle y el otro no me acuerdo el nombre que poco va en saber sus nombres y digamos que como este castigo se supo en todas las provincias de la nueva españa temieron y los pueblos de la costa adonde mataron nuestros soldados volvieron servir muy bien los vecinos que quedaban en la villa rica y han de considerar los curiosos que esto leyeren tan grandes hechos que entónces hicimos dar con los navíos al través lo otro osar entrar en tan fuerte ciudad teniendo tantos avisos que allí nos habian de matar guando dentro nos tuviesen lo otro tener tanta osadía de osar prender al gran montezuma que era rey de aquella tierra dentro en su gran ciudad y en sus mismos palacios teniendo tan gran número de guerreros de su guardia y lo otro osar quemar sus capitanes delante sus palacios y echalle grillos entre tanto que se hacia la justicia que muchas veces ahora que soy viejo me paro considerar las cosas heróycas que en aquel tiempo pasamos que me parece las veo presentes y digo que nuestros hechos que no los haciamos nosotros sino que venian todos encaminados por dios porque qué hombres ha habido en el mundo que osasen entrar 450 soldados y aun no llegábamos ellos en una tan fuerte ciudad como méxico que es mayor que venecia estando tan apartados de nuestra castilla sobre mas de 1500 leguas y prender un tan gran señor y hacer justicia de sus capitanes delante dél porque hay mucho que ponderar en ello y no así secamente como yo lo digo pasaré adelante y diré como cortés despachó luego otro capitan que estuviese en la villa rica como estaba el juan de escalante que mataron capitulo XCV. Capítulo XCVI de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como nuestro Cortés envió a la Villa Rica por teniente y capitan a un hidalgo que se decia Alonso de Grado, en lugar del alguacil mayor Juan de Escalante, y el alguacilazgo mayor se lo dió a Gonzalo de Sandoval, y desde entonces fue alguacil mayor, y lo que sobre ello pasó diré adelante.
despues de hecha justicia de Quetzalpopoca y sus capitanes y sosegado el gran montezuma, acordó de enviar nuestro capitan la villa rica por teniente della un soldado que se decia Alonso de Grado, porque era hombre muy entendido y de buena plática y presencia y músico y gran escribano. Este Alonso de Grado era uno de los que siempre fué contrario de nuestro capitan Cortés, porque no fuésemos México y nos volviésemos la villa rica, cuando hubo en lo de Tlascala ciertos corrillos ya por mí dichos en el capítulo que dello habla, y el Alonso de Grado era el que lo muñia y hablaba, y si como era de buenas gracias fuera hombre de guerra, bien le ayudara todo junto. Y esto digo porque guando Cortés le dió el cargo, como conocia su condicion, que no era hombre de afrenta, y Cortés era gracioso en lo que decia, le dixo: He aquí, señor Alonso de Grado, vuestros deseos cumplidos, que ireis ahora la villa rica como lo deseabades, y entendereis en la fortaleza, y mira no vais ninguna entrada como hizo Juan de Escalante y os maten. Y guando se lo estaba diciendo, guiñaba el ojo porque lo viésemos los soldados que allí nos hallamos, y sintiésemos qué fin lo decia, porque sabia dél que aunque se lo mandara con pena no fuera. Pues dadas las provisiones e instrucciones de lo que habia de hacer, el Alonso de Grado le suplicó Cortés que le hiciese merced de la vara de alguacil mayor como la tenia el Juan de Escalante, que mataron los indios, y le dixo que ya la habia dado Gonzalo de Sandoval, y que para él no le faltaria el tiempo andando otro oficio muy honroso, y que se fuese con Dios, y le encargó que mirase por los vecinos y los honrase, y los indios amigos no se les hiciese ningun agravio, ni se les tomase cosa por fuerza, y que dos herreros que en aquella villa quedaban, y les habian enviado decir y mandar que luego hiciesen dos cadenas gruesas del hierro y anclas que sacaron de los navíos que dimos al través, que con brevedad las enviase, y que diese priesa la fortaleza que se acabase de enmaderar y cubrir de teja. Y como el Alonso de Grado llegó la villa, mostró mucha gravedad con los vecinos, y queriase hacer servir dellos como gran señor, y los pueblos que estaban de paz, que fueron mas de 30, enviábalos demandar joyas de oro e indias hermosas. Y en la fortaleza no se le daba nada de entender en ella, y en lo que gastaba el tiempo era en bien comer y en jugar. Y sobre todo esto, que fué peor que lo pasado, secretamente convocaba sus amigos y los que no lo eran, para que si viniese aquella tierra Diego Velazquez de Cuba o cualquier su capitan, de dalle la tierra y hacerse con él. Todo lo qual muy en posta se lo hicieron saber por cartas Cortés México, y como lo supo, hubo enojo consigo mismo por haber enviado Alonso de Grado, conociéndole sus malas entrañas y condicion dañada. Y como Cortés tenia siempre en el pensamiento que Diego Velazquez, gobernador de Cuba, por una parte ó por otra habia de alcanzar saber cómo habiamos enviado nuestros procuradores su magestad, y que no le acudiriamos cosa ninguna, y que por ventura enviaria armada y capitanes contra nosotros, parecióle que seria bien poner hombre de quien fiar el puerto y la villa, y envió Gonzalo de Sandoval, que era alguacil mayor por muerte de Juan de Escalante, y llevó en su compañía Pedro de Ircio, aquel de quien cuenta el coronista Gomara que iba poblar Panuco. Y entónces el Pedro de Ircio fué la villa y tomó tanta amistad Gonzalo de Sandoval con él, porque el Pedro de Ircio, como habia sido mozo de espuelas en la casa del conde de Ureña y de don Pedro Giron, siempre contaba lo que les habia acontecido. Y como el Gonzalo de Sandoval era de buena voluntad y no nada malicioso, y le contaba aquellos cuentos, tomó amistad con él, como dicho tengo, y siempre le hizo subir hasta ser capitan. Y si en este tiempo de ahora fuera, algunas palabras mal dichas que no eran de decir, decia el Pedro de Ircio en lugar de gracias, que se les reprehendia harto Gonzalo de Sandoval, que le castigaran por ellas en muchos tribunales. Dexemos contar de vidas ajenas y volvamos Gonzalo de Sandoval, que llegó la villa rica y luego envió preso México con indios que lo guardasen Alonso de Grado, porque así se lo mandó Cortés. Y todos los vecinos querian mucho Gonzalo de Sandoval, porque los que halló que estaban enfermos
los proveyó de comida lo mejor que podia y les mostró mucho amor, y los pueblos de paz tenia en mucha justicia y los favorecia en todo lo que se les ofrecia, y en la fortaleza comenzó enmaderar y tejar y hacia todas las cosas como conviene hacer todo lo que los buenos capitanes son obligados, y fué harto provechoso Cortés y todos nosotros, como adelante verán en su tiempo y sazon. Dexemos Sandoval en la villa rica y volvamos Alonso de Grado, que llegó preso México y quería ir hablar Cortés y no le consintió que pareciese delante dél, antes le mandó echar preso en un cepo de madera que entónces hicieron nuevamente. Acuérdome que olía la madera de aquel cepo como sabor de ajos y cebollas y estuvo preso 2 días. Y como el Alonso de Grado era muy plático y hombre de muchos medios, hizo grandes ofrecimientos Cortés que le seria muy servidor y luego le soltó. Y aun desde allí adelante vi que siempre privaba con Cortés, mas no para que le diese cargos de cosas de guerra, sino conforme su condicion, y aun el tiempo andando le dió la contaduría que solia tener Alonso de Avila, porque en aquel tiempo envió al mismo Alonso de Avila la isla de Santo Domingo por procurador, segun adelante diré en su coyuntura. No quiero dexar de traer aquí la memoria como guando Cortés envió Gonzalo de Sandoval la villa rica por teniente y capitan y alguacil mayor, le mandó que así como llegase le enviase 2 herreros con todos sus aderezos de fuelles y herramientas y mucho hierro de lo de los navíos que dimos al través, y las 2 cadenas grandes de hierro que estaban ya hechas, y que enviase velas y jarcias y pez y estopa y una aguja de marear y todo otro cualquier aparejo para hacer 2 bergantines para andar en la laguna de México, lo qual luego se lo envió el Sandoval muy cumplidamente segun y de la manera que lo mandó. Capítulo 96. Capítulo 97 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como estando el gran Montezuma preso, siempre Cortés y todos nuestros soldados le festejábamos, y aun se le dió licencia para ir sus cues. Como nuestro capitan en todo era muy diligente, y vió que el Montezuma estaba preso y por temor no se congojase con estar encerrado y detenido, procuraba cada dia despues de haber rezado, que entónces no teniamos vino para decir misa, de irle tener palacio, e iban con él 4 capitanes, especialmente Pedro de Alvarado y Juan Velazquez de Leon y Diego de Ordas, y preguntaban al Montezuma con mucha cortesía que qué tal estaba, y que mirase lo que mandaba, que todo se haria, y que no tuviese congoja de su prision. Y le respondia que antes se holgaba de estar preso, y esto que nuestros dioses nos daban poder para ello, ó su huichilobos lo permitia, y de plática en plática le dieron entender por medio del frayle mas por extenso las cosas de nuestra santa fe y el gran poder del emperador nuestro señor, y aun algunas veces jugaba el Montezuma con Cortés totoloque, que es un juego que ellos así le llaman, con unos bodoquillos chicos muy lisos, que tenian hechos de oro para aquel juego, y tiraban con aquellos bodoquillos algo lejos unos tejuelos que tambien eran de oro, y 5 rayas ganaban ó perdian ciertas piezas y joyas ricas que ponian. Acuérdome que tanteaba Cortés Pedro de Alvarado y al gran Montezuma un sobrino suyo gran señor, y el Pedro de Alvarado siempre tanteaba una raya de mas de las que habia Cortés, y el Montezuma como lo vió, decia con gracia y risa que no quería que le tantease Cortés el tonatio, que así llamaban al Pedro de Alvarado, porque quiere decir en su lengua que mentia, que echaba siempre una raya de mas. Y Cortés y todos nosotros los soldados que en aquella sazon haciamos guarda, no podiamos estar de risa por lo que dixo el gran Montezuma. Digan ahora que por qué nos reimos de aquella palabra. Es porque el Pedro de Alvarado, puesto que era de gentil cuerpo y buena manera, era vicioso en el hablar demasiado, y como le conocimos su condicion, por esto nos reimos tanto. Y volvamos al juego. Y si ganaba Cortés,
daba las joyas aquellos sus sobrinos y privados del montezuma que le servian, y si ganaba montezuma nos lo repartia los soldados que le haciamos guarda, y aun no contento por lo que nos daba del juego, no dexaba cada dia de darnos presentes de oro y ropa, así nosotros como al capitan de la guarda, que entónces era Juan Velazquez de Leon, y en todo se mostraba Juan Velazquez grande amigo y servidor de montezuma. Tambien me acuerdo que era de la vela un soldado muy alto de cuerpo y bien dispuesto, y de muy grandes fuerzas, que se decia fulano de Truxillo, y era hombre de la mar. Y guando le cabia el quarto de la noche de la vela era tan mal mirado, que hablando aquí con acato de los señores leyentes, hacia cosas deshonestas, que lo oyó el montezuma, y como era un rey destas tierras y tan valeroso, túvolo mala crianza y desacato, que en parte que él lo oyese se hiciese tal cosa sin tener respeto su persona, y preguntó su page Orteguilla de quién era aquel mal criado y sucio, y dixo que era hombre que solia andar en la mar y que no sabe de policía y buena crianza, y tambien le dió entender de la calidad de cada uno de los soldados que allí estábamos, qual era caballero y qual no, y le decia la contina muchas cosas que el montezuma deseaba saber. Y volvamos nuestro soldado Truxillo, que desque fué de dia, montezuma lo mandó llamar, y le dixo que porque era de aquella condicion, que sin tener miramiento su persona no tenia aquel acato debido, que le rogaba que otra vez no lo hiciese, y mandóle dar una joya de oro, que pesaba 5 pesos. Al Truxillo no se le dió nada por lo que dixo, y otra noche adrede tiró otro traque, creyendo que le daria otra cosa. El montezuma le hizo saber Juan Velazquez, capitan de la guarda, y mandó luego el capitan quitar Truxillo que no velase mas, y con palabras ásperas le respondieron. Tambien acaeció que otro soldado que se decia Pedro Lopez, gran ballestero, y era hombre que no se le entendia mucho, y era bien dispuesto, y velaba al montezuma, y sobre si era hora de tomar el quarto ó no, tuvo palabras con un quadrillero, y dixo, o pesia tal con este perro, que por velalle la contina estoy muy malo del estómago para me morir. Y el montezuma oyó aquella palabra y pesóle en el alma, y guando vino Cortés tenelle palacio, lo alcanzó saber, y tomó tanto enojo dello, que al Pedro Lopez, con ser muy buen soldado, le mandó azotar dentro en nuestros aposentos, y desde allí adelante todos los soldados, quien cabia la vela, con mucho silencio y crianza estaban velando, puesto que no habia menester mandarlo mí ni otros soldados de nosotros que le velábamos sobre este buen comedimiento que con aqueste gran cacique habiamos de tener. Y él bien conocia todos y sabia nuestros nombres y aun calidades, y era tan bueno que todos nos daba joyas, otros mantas indias hermosas. Y como en aquel tiempo era yo mancebo y siempre me estaba en su guarda, o pasaba delante de él con muy gran acato, le quitaba mi bonete de armas, y aun le habia dicho el page Orteguilla que vine 2 veces descubrir esta Nueva España primero que Cortés, y yo le habia hablado al Orteguilla que le quería demandar Montezuma que me hiciese merced de una india hermosa, y como lo supo el montezuma me mandó llamar y me dixo, Bernal Diez del Castillo, hanme dicho que teneis motolinea de oro y ropa. Yo os mandaré dar hoy una buena moza, tratadla muy bien, que es hija de hombre principal, y tambien os darán oro y mantas. Yo le respondí con mucho acato que le besaba las manos por tan gran merced, y que Dios nuestro Señor le prosperase. Y parece ser, preguntó al page que qué habia respondido, y le declaró la respuesta, y díjole el montezuma, de noble condicion me parece Bernal Diez, porque todos nos sabia los nombres como tengo dicho, y me mandó dar 3 tejuelos de oro y 2 cargas de mantas. Dexemos de hablar desto y digamos como por la mañana, guando hacia sus oraciones y sacrificios los ídolos, almorzaba poca cosa, y no era carne sino agi, y estaba ocupado una hora en oir pleitos de muchas partes de caciques que él venian de lejas tierras. Ya he dicho otra vez en el capítulo que dello habla, de la manera que entraban negociar y el acato que le tenian, y como siempre estaban en su compañía en aquel tiempo
para despachar negocios 20 hombres ancianos que eran jueces, y porque está ya referido no lo torno referir. Y entónces alcanzamos saber que las muchas mugeres que tenia por amigas casaba dellas con sus capitanes ó personas principales muy privados, y aun dellas dió nuestros soldados, y la que me dió mí era una señora dellas, y bien se pareció en ella, que se dixo doña Francisca, y así se pasaba la vida, unas veces riendo y otras veces pensando en su prision. Quiero aquí decir, puesto que no vaya propósito de nuestra relacion, porque me lo han preguntado algunas personas curiosas, que como porque solamente el soldado por mí nombrado llamó perro al Montezuma, aun no en su presencia, le mandó Cortés azotar, siendo tan pocos soldados como éramos, y que los indios tuviesen noticia dello. A esto digo, que en aquel tiempo todos nosotros, y aun el mismo Cortés, cuando pasábamos delante del gran Montezuma, le haciamos reverencia con los bonetes de armas que siempre traiamos quitados, y él era tan bueno y tan bien mirado, que todos nos hacia mucha honra, que demas de ser rey desta Nueva España, su persona y condicion lo merecia. Y demas de todo esto, si bien se considera la cosa, en qué estaban nuestras vidas, sino en solamente mandar sus vasallos le sacasen de la prision y darnos luego guerra, que en ver su presencia y real franqueza lo hicieran. Y como viamos que tenia la contina consigo muchos señores que le acompañaban y venian de lejas tierras otros muchos mas señores, y el gran palacio que le hacian, y el gran número de gente que la contina daba de comer y beber, ni mas ni menos que guando estaba sin prision, todo esto considerándolo Cortés, hubo mucho enojo de guando lo supo que tal palabra le dixese, y como estaba airado dello, de repente le mandó castigar como dicho tengo, y fué bien empleado en él. Pasemos adelante y digamos que en aquel instante llegaron de la villa rica indios cargados con las cadenas de hierro gruesas que Cortés habia mandado hacer los herreros. Tambien truxeron todas las cosas pertenecientes para los bergantines como dicho tengo, y así como fué traido se lo hizo saber al gran Montezuma. Y dexallo he aquí y diré lo que sobre ello pasó. Capítulo 97. Capítulo 98 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés mandó hacer 2 bergantines de mucho sostén y veleros para andar en la laguna, y como el gran Montezuma dixo a Cortés que le diese licencia para ir hacer oracion sus templos, y lo que Cortés le dixo, y como le dió licencia. Pues como hubo llegado el aderezo necesario para hacer los bergantines, luego Cortés se lo fué decir y hacer saber al Montezuma que quería hacer 2 navíos chicos para se andar holgando en la laguna, que mandase sus carpinteros que fuesen cortar la madera, y que irian con ellos nuestros maestros de hacer navíos, que se decian Martin Lopez y un Alonso Nuñez. Y como la madera de roble está obra de 4 leguas de allí, de presto fué traída, y dado el gálibo della, y como habia muchos carpinteros de los indios, fueron de presto hechos y calafateados y breados, y puestos sus jarcias y velas su tamaño y medida, y una tolda cada uno. Y salieron tan buenos y veleros como si estuvieran un mes en tomar los gálibos, porque el Martin Lopez era muy extremado maestro, y este fué el que hizo los 13 bergantines para ayudar ganar México, como adelante diré, y fué un buen soldado para la guerra. Dexemos aparte esto, y diré como el Montezuma dixo Cortés que quería salir e ir sus templos hacer sacrificios y cumplir sus devociones, así para lo que sus dioses era obligado, como para que lo conozcan sus capitanes y principales, especial ciertos sobrinos suyos, que cada dia le vienen decir le quieren soltar y darnos guerra, y que él les da por respuesta que él se huelga de estar con nosotros, porque crean que es como se lo ha dicho, porque así se lo mandó su dios Huichilobos, como ya otra vez se lo ha hecho creer. Y quanto la licencia que le demandaba, Cortés le dixo que mirase que no hiciese cosa con que perdiese la vida,
y que para ver si habia algun descomedimiento ó mandaba á sus capitanes ó papas que le soltasen ó nos diesen guerra, que para aquel efecto enviaba capitanes y soldados para que luego le matasen á estocadas en sintiendo alguna novedad de su persona, y que vaya mucho en buen hora y que no sacrificase ningunas personas, que era gran pecado contra nuestro Dios verdadero, que es el que le hemos predicado, y que allí estaban nuestros altares y la imagen de nuestra Señora, ante quien podria hacer oracion sin ir su templo. Y el Montezuma dixo que no sacrificaria ánima ninguna, y fué en sus ricas andas muy acompañado de grandes caciques con gran pompa como solia, y llevaba delante sus insignias que era como vara ó baston, que era la señal que iba allí su persona real, como hacen los visorreyes desta Nueva España. Y con él iban para guardalle 4 de nuestros capitanes que se decian Juan Velazquez de Leon, Pedro de Alvarado, Alonso de Avila y Francisco de Lugo, con 150 soldados. Tambien iban con nosotros el padre fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced, para le retraer el sacrificio si le hiciese de hombres. Y yendo como íbamos al cu de Huichilobos, ya que llegábamos cerca del maldito templo, mandó que le sacasen de las andas y fué arrimado á hombros de sus sobrinos y de otros caciques hasta que llegó al templo. Ya he dicho otras veces que por las calles por donde iba su persona, todos los principales habian de llevar los ojos puestos en el suelo y no le miraban á la cara. Y llegado á las gradas del adoratorio, estaban muchos papas aguardando para le ayudar á subir de los brazos, y ya le tenian sacrificado desde la noche antes 4 indios. Y por mas que nuestro capitan le decia y se lo retraia el padre fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced, no aprovechaba cosa ninguna, sino que habia de matar hombres y muchachos para sacrificar, y no podiamos en aquella sazon hacer otra cosa sino disimular con él, porque estaba muy revuelto México y otras grandes ciudades con los sobrinos de Montezuma, como adelante diré. Y guando hubo hecho sus sacrificios, porque no tardó mucho en hacellos, nos volvimos con él á nuestros aposentos, y estaba muy alegre, y á los soldados que con él fuimos luego nos hizo merced de joyas de oro. Dexémoslo aquí y diré lo que mas pasó. Capítulo 98. Capítulo 99 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como echamos los 2 bergantines al agua, y como el gran Montezuma dixo que quería ir a caza, y fué en los bergantines hasta un peñol donde había muchos venados y caza, que no entraba en él a cazar persona ninguna con grave pena. Como los 2 bergantines fueron acabados de hacer y echados al agua y puestos y aderezados con sus jarcias y mástiles, con sus banderas reales e imperiales, y apercibidos hombres de la mar para los marear, fueron en ellos al remo y vela y eran muy buenos veleros. Y como Montezuma lo supo, dixo a Cortés que quería ir a caza en la laguna a un peñol que estaba acotado, que no osaban entrar en él a montear, por muy principales que fuesen, so pena de muerte. Cortés le dixo que fuese mucho en buena hora, y que mirase lo que de antes le había dicho cuando fué a sus ídolos, que no era mas su vida de revolver alguna cosa, y que en aquellos bergantines iria, que era mejor navegacion ir en ellos que en sus canoas y piraguas, por grandes que sean. Y el Montezuma se holgó de ir en el bergantin mas velero, y metió consigo muchos señores y principales. Y el otro bergantin fué lleno de caciques y un hijo de Montezuma, y apercibió sus monteros que fuesen en canoas y piraguas. Cortés mandó a Juan Velazquez de Leon, que era capitan de la guarda, y Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oli, fuesen con él, y Alonso de Avila con 200 soldados, que llevasen gran advertencia del cargo que les daba, y mirasen por el gran Montezuma. Y como todos estos capitanes que he nombrado eran de sangre en el ojo, metieron todos los soldados que he dicho, y 4 tiros de bronce con toda la pólvora que habia con nuestros artilleros, que se decian Mesa y Arvenga, y se hizo un toldo muy emparamentado segun el tiempo,
y allí entró Montezuma con sus principales, y como en aquella sazon hizo el viento muy fresco, y los marineros se holgaban de contentar y agradar al Montezuma, mareaban las velas de arte que iban volando, y las canoas en que iban sus monteros y principales quedaban atras por muchos remeros que llevaban. Holgábase el Montezuma y decia que era gran maestría la de las velas y remos todo junto, y llegó al peñol que no era muy lejos, y mató toda la caza que quiso de venados y liebres y conejos, y volvió muy contento la ciudad. Y guando llegábamos cerca de México, mandó Pedro de Alvarado y Juan Velazquez de Leon y los demas capitanes que disparasen el artillería de que se holgó mucho Montezuma, que como le veíamos tan franco y bueno, le teniamos en el acato que se tienen los reyes destas partes, y él nos hacia lo mismo. Y si hubiese de contar las cosas y condicion que él tenia de gran señor, y el acato y servicio que todos los señores de la Nueva España y de otras provincias le hacian, es para nunca acabar. Porque cosa ninguna que mandaba que le truxesen, aunque fuese volando, que luego no le era traido. Y esto, dígolo, porque un dia estábamos tres de nuestros capitanes y ciertos soldados con el gran Montezuma, y acaso abatióse un gavilan en unas salas como corredores por una codorniz, que cerca de las casas y palacios donde estaba el Montezuma preso, estaban unas palomas y codornices mansas, porque por grandeza las tenia allí para criar el indio mayordomo que tenia cargo de barrer los aposentos. Y como el gavilan se abatió y llevó presa, viéronlo nuestros capitanes, y dixo uno de ellos, que se decia Francisco de Acevedo el Pulido, que fué maestresala del almirante de Castilla: oh, qué lindo gavilan y qué presa hizo, y tan buen vuelo tiene. Y respondimos los demas soldados que era muy bueno, y que habia en estas tierras muchas buenas aves de caza de volatería. Y el Montezuma estuvo mirando en lo que hablábamos y preguntó su page Orteguilla sobre la plática, y le respondió que deciamos aquellos capitanes que el gavilan que entró cazar era muy bueno, y que si tuviésemos otro como aquel que le mostrarian venir la mano, y que en el campo le echarian qualquier ave aunque fuese algo grande, y la mataria. Entonces dixo el Montezuma: pues yo mandaré agora que tomen aquel mismo gavilan y veremos si le amansan y cazan con él. Todos nosotros los que allí nos hallamos le quitamos las gorras de armas por la merced, y luego mandó llamar sus cazadores de volatería y les dixo que le truxesen el mismo gavilan, y tal maña se dieron en le tomar, que horas del ave maría vienen con el mismo gavilan y le dieron Francisco de Acevedo y le mostró al señuelo. Y porque luego se nos ofrecieron cosas en que iba mas que la caza, se dexará aquí de hablar en ello. Y helo dicho porque era tan gran príncipe que no solamente le traian tributos de todas las mas partes de la Nueva España y señoreaba tantas tierras y en todas bien obedecido, que aun estando preso sus vasallos temblaban dél, que hasta las aves que vuelan por el aire hacia tomar. Dexemos esto aparte y digamos cómo la adversa fortuna vuelve de cuando en cuando su rueda. En aqueste tiempo tenia convocado entre los sobrinos y deudos del gran Montezuma otros muchos caciques y toda la tierra para darnos guerra, y soltar al Montezuma, y alzarse alguno dellos por reyes de México, lo qual diré adelante. Capitulo 99.